Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que promete porque vamos a hablar de dos cositas que han sucedido en estos días tan aburridos de parón de selecciones y que honestamente son cuanto menos llamativas. Llama la atención sobre todo el caso de Kylian Mbappé, que creo que más tarde voy a hacer un video hablando un poquito de lo que ha sucedido con la marca Adidas, que ha sacado Mbappé de la publicidad en relación a la investigación que se está haciendo de lo que sucedió en Estocolmo. Más tarde en el otro canal voy a hacer una pequeña reflexión al respecto porque se está hablando mucho sobre esto y obviamente es noticia, pero es bastante curioso. Pero en este parón de selecciones también han pasado cosas como por ejemplo lo de Lamine Yamal, que es algo que quiero que escuchemos aquí a raíz de unas declaraciones que da nuestro amigo José Álvarez y que, bueno, es demasiado chistoso porque son lo de siempre, amiguitos cayendo en contradicciones, tratando de salvar a todos los soldaditos que hacen vida en el Palanca Fútbol Club. Ustedes ya saben cómo va la cosa. Así que vamos a darle play, no vamos a engancharnos mucho con pocas cosas y nos vamos a meter aquí de lleno con este es el primer clip que les quería mostrar. Y en este caso, pues vamos a reproducirlo, lo comentamos muy brevemente. José, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Bueno, primero, una falta de respeto, me parece, por parte del seleccionador. Poner en duda que se haya borrado, de verdad, ¿eh? Me parece un mensaje Gravísimo. claro. No ha dicho que se haya borrado, ¿eh? Como lo dice, lo que ha dicho Capi es totalmente. Otros han acabado con molestias similares y han decidido tomar otro camino y están aquí. Claro. A mí me parece. A ver, muchachos, aquí para poner un poquito en contexto la situación, que seguramente ya lo saben, Lamine Yamal decide abandonar la concentración de la selección española de fútbol debido a unas pequeñas molestias en las que yo creo que muy malamente Luis de la Fuente, seleccionador español, le pone en el ojo el huracán, le puso en el ojo el huracán directamente porque ha dejado prácticamente en evidencia que no ha querido seguir participando en el parón de selecciones y no ha sabido prácticamente protegerle, prácticamente le ha señalado, ha dicho que otros futbolistas han decidido quedarse cuando él ha decidido marcharse. Creo que hasta ahí estamos bien, pero dicen que le parece una falta de respeto que se dude del profesionalismo y del compromiso con la selección de Lamine. Sin embargo, minutos después, unos pocos minutos después, este hombre va a salir con la declaración que vamos a escuchar ahora. Yo digo, esta gente es que es absolutamente increíble. Escuchen esto. Ana de siempre, ¿no? Exclusiva. Que tras las pruebas realizadas por el Fútbol Club Barcelona esta mañana, se ha descubierto que Lamine Yamal tiene una sobrecarga y por eso ha tenido que abandonar la selección, que tendrá un entrenamiento especial para no cargar más ese isquio de la pierna izquierda, pero que está previsto que esté disponible para el partido ante el Sevilla el domingo. Es decir, no está lesionado, estará disponible, pero Flick decidirá si juega más o menos, porque la semana que viene hay Bayern y Real Madrid. O sea, no hay que descartar una suplencia de Lamine, pero sí que estará para tener minutos el domingo. Se ha recuperado ya, para entendernos. El domingo Pues sí, ahora no va a entrenar con normalidad. Jota, ¿por qué? Me parece muy curioso, por cierto, la semana que viene va a estar muy interesante. Tal vez nos encontremos allí en Twitch porque va a jugar el Barça con el Bayern, o sea, prácticamente el esposo del Barcelona, no, mentira. El Bayern vendría siendo como el amante del Barcelona, sí, porque el esposo, el que le hace siempre el amor al Barça, ya todo el mundo sabe qué es y viste de blanco. Y bueno, va a enfrentarse a sus dos parejas, el Fútbol Club Barcelona, la semana que viene, el domingo o no recuerdo si el clásico es el sábado o el domingo. Y bueno, entre semanas se va a enfrentar al todopoderoso Bayern de Múnich y es una semana en la que verdaderamente vamos a ver de qué está hecho este equipo de Hansi Flick, que yo ya he dado mi opinión al respecto. Pero es llamativo porque dicen que es una falta de respeto que se dude del compromiso de Lamine Yamal con la selección, que no se ha borrado, que realmente estaba lesionado, pero lo curioso es que deja muy claro unos minutos más tarde que Lamine Yamal estará disponible para el próximo fin de semana contra el Sevilla. Ellos añaden que ahorita no está entrenando con normalidad, pero que el domingo estará muy bien y que no descartan una suplencia. Yo tengo clarísimo que Lamine Yamal va a estar al 100% para el partido contra el Sevilla el próximo fin de semana y que bueno, tal vez Flick se lo guarde porque como les dije, viene una semana importante
Pero no tengo ninguna duda de que si el Sevilla le está ganando 2-0 al descanso el próximo fin de semana al Barça, entrará Lamine Yamal como entraría Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en sus épocas de prime. Pero bueno, es para que tengan en cuenta y bueno, ni se diga, si esto lo hace, supongamos que Carvajal, un futbolista español del Real Madrid, la que estuviera cayendo, ya saben que sería impresionante. Y ojo, no me malinterpreten, yo estoy de acuerdo que los futbolistas ni siquiera vayan a estos parones de selecciones absolutamente asquerosos y ridículos, sobre todo el tema de la Nations League. Hay otros casos, como por ejemplo en el fútbol sudamericano, que se están jugando clasificarse un mundial, es entendible, aunque la saturación del calendario creo que es un tema aparte, pero un torneo como la Nations League, que por cierto es la que saca, de lo que sacó pecho de la fuente, me parece realmente ridículo. Muchachos, vamos a ir escuchando dos cositas de este hombre que Víctor Font, que recordemos fue el contrincante de Laporta en las elecciones que termina ganando Joan hace realmente unos años. Y yo siempre, si ven mis videos viejos anteriores para cuando estaba lo de las elecciones, dije que Víctor Font era lo peor que le podía pasar al madridismo, porque me parece un presidente sensato, inteligente, con ganas de trabajar, que seguramente hubiera tardado menos, porque es este tipo de presidente que les hubiera dicho la verdad a los culés y que no los hubiera endeudado más de lo que están. Entonces creo que esa era una amenaza. Y ojo a las dos cositas que añade por aquí. Hola Víctor, Mar Núñez en directo para El Chiringuito. En tu última comparecencia retaste a Joan Laporta a aún avanzar las elecciones. Viendo cómo está la situación ahora mismo institucional y deportiva, ¿a quién crees que beneficiaría un avanzamiento de las elecciones? Al Barça. Al Barça. Que es lo que nos debería preocupar a todos. Y como segunda pregunta, por aclararlo, no sé si por primera vez creo que acabas de no descartar una posible moción de censura contra Joan Laporta. Descartar nunca es la única herramienta que tenemos los socios para no perder el control del club, con lo cual no se puede descartar nunca. Me parece, repito, un tipo brillante en muchos aspectos y claramente dice que no pueden descartar una moción de censura. De hecho, en algún momento, no recuerdo qué youtuber del Barça, pero uno de los grandecitos, no un youtuber X, añadía que había una posibilidad de que le cayera una moción de censura a Joan Laporta más temprano de lo que probablemente nosotros pudiéramos imaginar. Y ojo con eso, por eso les digo, escuchen la sensatez con las que habla este hombre y además como poniendo al Barça por delante. Yo creo que, repito, si este hombre llega a la presidencia del Barça, podemos ver a un Barça de verdad, pero fuerte de verdad, no con parches como está haciendo Laporta, que sí, que fichó a no sé quién, fichó a no sé cuál, pero esos son como los que barren y ponen la basura debajo de la alfombra, algo así está haciendo Laporta. Por eso quiero que añadamos esto para finalizar, muchachos, que me parece realmente más que interesante. Vamos a darle play. Jo crec que evidència basada en fets de pèssima gestió, que segurament aquesta pèssima incapacitat de gestió porta a la manca de transparència i a demostrar-nos que seguim allà mateix on érem amb Bartomeu. Y que seguimos compte, y que nos demuestran que és que seguimos en el l'herència mismo de sitio Laporta- que estamos con Bartomeu. La herencia de Laporta En riu-te'n de l'herència de Bartomeu. se ríe de Compte amb la l'herència herencia de de Bartomeu. Laporta. La herencia de Laporta. Números. No ho diu, Números. no ho diu l'oposició. No lo ho dice la diuen els oposición, números. lo dicen los números. Després de que entrés aquesta junta directiva, Después de que entre esta junta per directiva, l'herència, que entrase sí, esta sí, junta per directiva, l'herència, por la però herencia, també perquè vam prendre pero también decisions porque se tomaron decisiones d'inflar les pèrdues en el primer d'inflar tancament les d'aquell estiu de l'any pèrdides 2021, de aquel año 2021. vam posar el club en la seva situació patrimonial més negativa hemos que hi ha hagut en la seva puesto al història. club en la situación 451 patrimonial milions más de patrimoni net negativa de la negatiu. historia. Aquesta era la situació l'estiu després d'arribar a aquesta junta directiva. El Esta es relat la situación de este verano después de llegar la junta directiva. Muchachos, es que es sencillamente increíble. Acabamos de escuchar a Víctor Font. De hecho, una de las cosas que añadía, que creo que lo tengo en una imagen por aquí, ya lo vamos a ver si lo puedo colocar en breve, es añadir, escuchamos a Font añadir que el Fútbol Club Barcelona ha prácticamente duplicado la deuda que tenía cuando llegó Joan Laporta. Y es que estamos hablando, voy a ver si se las puedo colocar por aquí. Sí, que esto lo decía también, por supuesto, el mismísimo Víctor Font. Aquí tenemos la imagen que he encontrado. Dice, el Barça tiene una deuda de 2.484 millones de euros y añade que lo de Bartomeu, que fue un drama, puede quedar en una pequeña anécdota cuando finalice esta gestión de Laporta. Yo
Lo he dicho siempre, lástima que una de estas patas de la mesa ya se me ha caído, que era larga vida al Xavi, entrenador del Barça, y larga vida al presidente Laporta del Barça, porque creo que iban a ser algo sencillamente brillantes con esta, para los que odiamos a esta institución, creo que iba a ser sencillamente magnífico verlos destruirse ellos mismos, era sencillamente de locos, y ahí está la prueba. Víctor Font, espero sinceramente, no es desearle mal, pero lo espero, lo anhelo, que no llegue a la presidencia del Barça, porque nos puede poner en un aprieto. Obviamente el Madrid tiene que seguir haciendo sus cosas bien, pero puede construir un Barça realmente serio, y nosotros estamos disfrutando como nunca con el drama de institución que ha dejado esta gente y lo que les falta todavía. Ojalá que no se adelante por lo menos las elecciones y que se mantenga Laporta, porque ellos juran que nosotros estamos haciendo esto porque queremos que Laporta se vaya, y es todo lo contrario. Nosotros estamos más contentos que nunca con Laporta. De momento voy a cerrar aquí, espero saber sus opiniones en los comentarios. Les voy a hacer unos pequeños cambios al canal en unos días, tal vez a partir de la próxima semana, en líneas generales. Y para ver si nos expandimos un poco en otras cosas. Vamos a hacer varias cosas ahí y lo comentaremos en un directo probablemente el próximo domingo. De momento voy a despedirme. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao.